Vamos a hablar ahora con Enrique Luch, economista y profesor de la Universidad San Pablo CEU de Valencia. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Enrique. El próximo 30 de abril vas a presentar en el Centro Pignategui de Zaragoza tu último libro, El espíritu del economicismo. ¿Qué es lo que quieres contar a través de este libro? Bueno, a través de este libro quiero hablar de algo que muchas veces no nos damos cuenta, y es que hay una diferencia entre lo que es la economía y el economicismo. Es decir, hay una diferencia entre lo que es una ciencia que estudia cómo responder preguntas objetivas sobre cómo conseguimos cubrir nuestras necesidades con unos recursos que son limitados, y entre eso, que es la ciencia económica, ¿no?, y una ideología o creencia que impregna en estos momentos no solo la ciencia económica, sino también la manera en la que trabajamos, la manera en la que entendemos la economía y la manera en la que funcionamos en nuestro día a día, que es el economicismo, y que consiste precisamente en poner lo económico por encima de todo, es decir, subordinar todo a lo económico, subordinar nuestras vidas, nuestra organización social, nuestra manera de pensar a la consecución de más y más bienes, servicios y experiencias. Apuestas, Enrique, por una economía más inclusiva, más humana, más sostenible. ¿Crees realmente que es posible que se produzca este cambio? Pues por supuesto, no solo creo que es posible, sino que es necesario. El economicismo se basa en unas utopías que más que utopías son distopías, es decir, se basa, por ejemplo, en pensar que el crecimiento económico es ilimitado y puede darse siempre. Y claro, esto es una cuestión que antes de que, primero es imposible, ¿no? No podemos crecer ilimitadamente con unos recursos limitados. No se puede conseguir lo infinito con recursos finitos. Y además de que es imposible de conseguir, bueno, pues es que está estropeando nuestra tierra, ¿no? No solo no va a ser posible, sino que nos puede llevar al colapso, porque la utilización de recursos que estamos haciendo cada año y un crecimiento que además es exponencial, ¿no? No hay más que recordar la leyenda del ajedrez cuando alguien le pide al rey que le pague un grano de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, y luego al final no hay suficiente grano en todo el reino para pagar, ¿no? Entonces, en un crecimiento que es exponencial y que al ritmo que llevamos habitualmente, cada 25 años se duplica la producción, pues bueno, no es factible. Sostenible. Pero es que además ese sistema que nos lleva a una distopía que no vamos a poder conseguir, hace que mucha gente no tenga una vida plena. Es decir, que intente también llenar sus anhelos infinitos de una vida plena, de una vida con sentido, con bienes finitos, como son los productos, como son las experiencias, como son los servicios. Y claro, esto también es un error que hace que mucha gente no viva feliz y que a pesar de tener más y más, siempre esté peor. Por lo tanto, insisto, no solo es factible y posible, sino que creo que es la mejor opción que podríamos tomar. Y a pequeña escala, de forma individual, ¿cómo podemos caminar hacia este cambio? Bueno, pues de alguna ¿Individual o manera familiar? sí, fíjate, todo este sistema en el que ponemos el economicismo en el centro tiene un espíritu, tiene una esencia. Y esa esencia es lo que yo denomino autorreferencia. Es decir, estamos en una sociedad en la que se ha legitimado el pensar uno en sí mismo, y además aparece como positivo que uno piense solo en sí mismo, solo tenga como objetivo en la vida cumplir sus ilusiones, cumplir sus esperanzas, hacer aquello que cree que es mejor para sí mismo. De alguna manera estamos en una sociedad en la que la mayoría de la gente solo está mirando por sí misma y está diciendo, bueno, yo lo que tengo que hacer en la vida es cumplir mis ilusiones, es conseguir mis objetivos, es mirar por mí mismo, nadie va a hacer nada por mí mismo, hasta en la búsqueda de pareja. Con frecuencia buscamos a aquella persona que ajusta con lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros, y entonces hacemos como una especie de contrato con ella, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar? Bueno, pues cuando nos damos cuenta de que la vida no es una vida para mí, sino que es una vida en la cual tengo que vivir para los otros. Y lo económico
lo económico no es algo principal, sino que es la condición sine qua non para poder vivir con, por y para los otros. Entonces, este cambio de espíritu, pasar de un espíritu autorreferente a un espíritu y a una vida que hago con, que construyo con, por y para los otros, me permite también cambiar el planteamiento económico y pensar que no basar mi planteamiento económico en los deseos, en tener más y más, en querer cada vez tener mayor bienestar material, sino en utilizar la economía para lo que sirve, que es para tener lo suficiente, es decir, para tener la base sobre la cual podemos hacer otras cosas. Y necesitamos, evidentemente, comida, alimento, casa, transportarnos de un sitio a otro, etcétera. Es decir, la economía tiene su función. Yo soy economista y estoy convencido, y es una función importante, pero con ella no podemos cubrir nuestros anhelos infinitos de ser, de tener una vida plena, de tener un sentido a la vida, de vivir feliz, ¿no? Sino que lo tenemos que utilizar la economía para lo que sirve, pues para cubrir nuestras necesidades finitas. Por lo tanto, basarse en la suficiencia, en lo suficiente, en lo que necesitamos y cambiar esa visión es importante para poder alcanzar esa vida plena a la que todos aspiramos. Has comentado en alguna otra ocasión, ¿no?, al hilo también de este libro, que este modelo que propones es puro evangelio. ¿Puedes ampliarnos un poquito esta idea? Sí, al final yo siempre hago economía desde el humanismo cristiano, ¿no? Desde la fe cristiana. Creo que además es una cuestión importante para todos los cristianos que hagamos nuestro trabajo, ¿no? Que desarrollemos nuestro día a día a partir de nuestra creencia. Y ya lo decía Benedicto XVI, ¿no? Se puede introducir la gratuidad y la lógica del don dentro de la economía. Esto lo decía en la Caritas in Veritate, creo recordar, que en la 32, aunque no estaría seguro el número, pero se puede encontrar que introducir la gratuidad y la lógica del don dentro de la economía no solo es posible, que lo es, aunque haya mucha gente que piense que eso no es posible, sino que es necesario y que es la manera de entender bien la economía, porque fíjate, nosotros cuando nacemos recibimos un montón de cosas que se han hecho acumulando de conocimientos, de bienes, de servicios que han sido el trabajo acumulado de muchos siglos de personas que han ido haciendo un trabajo económico. El estar agradecido y pensar que eso es un don de Dios, ¿no? E intentar nosotros aportar lo poquito que podemos aportar, que es mucho menos de lo que vamos a recibir a lo largo de nuestra vida, y colaborar también y ofrecer lo que somos a los demás, y por lo tanto ofrecerlo también en nuestra parte económica, es algo que está en la esencia de esta mirada a la economía, y además de la mirada a la economía que también hace la doctrina social de la Iglesia, que es de donde he aprendido yo también mucho, y aprendemos día a día de las enseñanzas que tienen todas las encíclicas papales, todos los documentos no episcopales, etcétera, que nos ayudan a ver la economía desde una mirada cristiana. Has publicado, Enrique, otras obras, ¿no?, como Una economía para la esperanza, Una economía que mata o Más allá del decrecimiento. Entiendo, o ahora nos especificas, que en todas ellas ahondas más o menos en este modelo imperante y en que un cambio a mejor es posible. Por supuesto. Yo creo que desde el principio, si uno ve un poco las obras que he ido escribiendo, puede ver una relación, ¿no? Hay como una conexión. Y yo creo que también desde la madurez que nos da los años, ¿no? Yo creo que todos, si estamos un poquito atentos, no es necesario ser estudioso, dedicarse a lo académico como hago yo. Cualquier persona con los años va ganando en sabiduría, si está un poco atenta, si va aprendiendo de la vida. Yo creo que eso es normal, que nos pasa a todos, o por lo menos a mí me da la sensación que pasa. Es verdad que al mismo tiempo te das cuenta que sabes muy poco. Cuando más conoces, más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? Y esto es una conciencia que a mí también me entra, ¿no? Cuando más cosas aprendo, intento transmitir, creo que menos sé. Pero sí, hay una relación entre todos los textos. De hecho, este anterior, sobre todo el de Una economía para la esperanza, habla de cómo construir, precisamente, cómo construir esa economía basada no en la búsqueda, basada no en vivir para tener más, no en poner lo económico en el principal
lugar de la sociedad, sino basada en poner lo económico en su lugar para tener lo suficiente e intentar cubrir o conseguir que lo económico nos lleve a que todos tengan eso, al menos lo suficiente. Por lo tanto, hay todo un nexo entre unos y otros, y en el del espíritu del economicismo, un poco medido a la esencia, a buscar la esencia. ¿Por qué el economicismo impera en nuestras sociedades? ¿Qué es lo que hay que lo hace tan atractivo y que hace que esté dentro de nuestros corazones? Ya no solo sea una idea, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, las ideas se tienen, pero en las creencias se está, sino que sea una verdadera creencia. Pues muchísimas... Perdona, Enrique, se nos acaba el tiempo, ya lo siento. No te preocupes. Tenemos no una problema. cita para escucharte más el 30 de abril en el Centro Pignatelli. Recuérdanos la hora, Enrique. Vale, es a las 7 de la tarde. A las 7. Pignatelli. Fenomenal. Exactamente. Pues que sea un éxito esa presentación. Gracias por contarnos, Enrique. Un abrazo. Un abrazo, chao, gracias.